de información que le quiero dar, hermano, pero para ustedes que están ahí todavía nerviosos, asustados por el globo ese de que nos estaba espiando China, hermanos, que ya tenía más de una semana espiándonos, y este presidente que no se animaba a tumbar ese globo para probarle a China que no pueden estar metiéndose con Estados Unidos, ¿ok? Y es una cosa que sí le digo de Trump. Trump no andaba con cosas, hermano. Cuando los aviones rusos empezaron a meterse ahí en Siria, en la zona que ellos no podían estar, escúcheme bien, Rusia, quien tiene poquitas más armas nucleares que nosotros, pero es la segunda potencia mundial más fuerte, es Rusia. Luego Estados Unidos, y luego China. Israel es como la octava nación que tiene potencia mundial, Israel. Pero cuando los rusos empezaron a invadir el terreno que se llama No-Fly Zone, donde no pueden volar los aviones del enemigo, Trump, cuando le dijeron el general que estaba encargado de esa guerra, le dijo a Trump, están invadiendo el terreno los rusos. ¿Qué le dijo Trump? Ay no, porque tenemos miedo a una bomba nuclear. Ay no, porque tenemos miedo que nos ataque Rusia. No era cobarde Trump, hermano. Si una cosa tenía Trump, era valiente. Un hombre valiente contra nuestros enemigos. Algo que hoy día esta nación le han perdido el respeto. China, Rusia, países musulmanes, todo el mundo le ha perdido el respeto. Hasta México le ha perdido el respeto a Estados Unidos ya, hermano. Por culpa de este presidente cobarde que tenemos, miedoso. Como usted tiene que entender esto, hermano, olvídese de sus sentimientos personales. Haga sus sentimientos personales a un lado, hermano. Eso no lo va a llevar a nada en la vida, ¿ok? El sentimentalismo no va con principios, ¿ok? El principio es principio. Y si esta nación es la más poderosa del mundo, militarmente hablando, es porque Dios ha permitido eso. Y si esta nación es la más poderosa del mundo, se tiene que respetar como a la nación más poderosa del mundo. No irse acobardando como lo está haciendo Biden y su gabinete, hermanos. Que están más interesados en meter homosexuales y lesbianas al ejército que defendernos de Rusia y China, que son las amenazas más grandes del mundo. Pero cuando esos aviones sirios se metieron en la área que no tenían que meterse, donde estaban las tropas de Estados Unidos, Donald Trump le dio la orden, túmbelos. Tumben esos aviones, y mataron a 200 soldados rusos los Estados Unidos. ¿Y qué hizo Vladimir Putin? Nada. ¿Por qué? Porque ese hombre sabe dónde puede y dónde no puede. Y este presidente que tenemos hoy en día, hermano, nos está peligrando como nación y nos está dando una mala representación en el mundo entero, que todo el mundo se burla de nosotros ya. Hasta Norte Corea se burla ya de nosotros. Cuando estaba Trump de presidente, hermano, ni intentaban burlarse de uno. ¿Por qué? Porque sabían que Trump no era un cobarde. Trump le dijo, usted se mete con Estados Unidos, le vamos a bombardear como usted no se imagina. Y ese es el tipo de presidente que necesitamos. Yo sé que algunos dicen, es que somos cristianos, hay que buscar la paz, sí. Pero no cuando se trata de nación contra nación. Ahí las reglas cambian. Debemos amarnos unos a los otros en cuanto a la perspectiva bíblica y individualmente. Pero cuando la Escritura dice que amemos a nuestro enemigo, no está hablando que cuando nos atacaron en 9/11 los aviones, que amemos al enemigo. Ahí no se aplica esa Escritura, hermano. No malentienda la Escritura. Pero China mandó hace unos, a usted, no sé si lo ha visto en las noticias o no, porque Univisión esconde todo, Telemundo, Galavisión, CNN, todo, esconden todo lo que es corrupto, todo lo que está mal con este presidente. Este presidente es el único que nunca lo dejan contestar preguntas, hermano. No puede salir en público porque primeramente se queda todo espantado, no sabe ni lo que está hablando a veces. Y luego le empiezan la prensa a preguntarle cosas como lo hacían con Trump. ¿Se acuerda que Trump, donde quiera que iba, preguntas y preguntas, y él no andaba sacándole vueltas? Él confrontaba a la prensa, le decía los medios de comunicación falsos. Les decía la verdad. Pero no le andaba sacando vuelta a la prensa, porque tenemos un derecho, como ciudadanos, hermano, de que el presidente, su gabinete, esta secretaria de la prensa de la Casa Blanca, inservible, inútil, la que parece que trae una tarántula en la cabeza, Janine creo que se llama, no contesta nada. Parece que ella más bien trabaja con una agencia de referir a gente.
¿Y por qué por qué está haciendo esto el ejército? Déjame te refiero al ejército. ¿Y por qué está haciendo esto el FBI? Déjame te refiero al FBI. No sabe contestar preguntas, está bien ignorante esa pobre mujer, hermano. No sé para qué la metieron ahí, si a la mujer le falta inteligencia a esa mujer. No tiene ni siquiera capacidad de contestar una sola pregunta que le hacen, hermano. ¿Por qué le digo que esto es crítico? Es crítico, hermano, porque nosotros los ciudadanos que votamos por nuestros líderes, tenemos que hacerlos a ellos responsables, hermanos, de las acciones que están haciendo, de las decisiones que están haciendo, como ahora que pasaron este omnibil de 1.7 trillones, agregarle otros 1.7 trillones a la deuda, hermano. Tarde que temprano, hermano, esto va a venir, ya lo está haciendo. Esta es la razón que la economía está por los suelos. La inflación todavía está a 6 punto algo, hermano. Estaba a 1.4 cuando estaba Trump de presidente. ¿Entiende lo que está pasando aquí? Haga sus sentimientos a un lado, hermano. Sus sentimientos personales, hágalos a un lado. Eso no va ni en el reino de Dios, ni como corre el mundo en realidad. Cuando China invade nuestro espacio, hermano, con un globo de espionaje, eso quebranta todas las reglas que tenemos nosotros y leyes que tenemos en cuanto a las pólizas del extranjero. Y por haberse esperado una semana después, se burlaban de nosotros. Ahora está China todo enojado con nosotros porque lo reventaron. ¡Qué bueno! Que se enoje China. Porque lo que usted no entiende, que los democráticos, Joe Biden, Chuck Schumer, y a unos republicanos como Mitch McConnell, hermano, y Nike, ¿sabe quién es Nike? Los que le pagan el salario a la mayoría de los basketball players, a los del baloncesto. ¿Y sabe quiénes son ellos? Una corporación americana que tiene muchas fábricas en China y ellos mismos son los que están ayudando para que China se empodere. Porque lo que usted no entiende, hermano, y porque no le van a explicar en Univisión y Telemundo, es que China y Rusia quieren tomar el nuevo orden mundial. Y hay mucha iglesia confundida, muchos escatólogos ahí de nombre nomás que no conocen la escritura. Hay muchos doctores en escatología que no conocen la escritura, porque ellos ponen opinión personal sobre escatología, hermano. Tenga cuidado con eso, están engañando a mucha gente. No a propósito, yo entiendo la intención de ellos que quieren motivar a la gente, animar a la gente a la escatología, pero hermanos, sea escatología, sea santificación, justificación, redención, el arrebatamiento, hermano, el bautismo en agua, no importa cuál doctrina usted quiera tocar de la Biblia. Se tiene que dejar en contexto todo, hermano, también la escatología. La escatología no es la excepción de la regla, hermanos. La escatología se tiene que dejar en contexto. Hay un misconcepto aquí en muchos cristianos, porque lo miro todo el tiempo en Facebook, porque el cristiano no estudia la palabra, hermano. La mayoría de los creyentes en las iglesias no escudriñan la palabra, hermano. La mayoría nomás se creen todo lo que les dice el que está ahí arriba predicando. Y eso no es correcto, hermano. Vaya al capítulo 17 de Hechos y estudia a los hermanos en Berea. Cuando iba Pablo, Bernabé y los apóstoles a predicarles el evangelio, los recibían con mente abierta. Pero dice la escritura que eran más nobles que los de Tesalónica. Por eso todos mis ministerios llevan Berea, hermano. La hora bereana, la voz de Berea, menos principios conservadores. Y el mensaje radial de Templo Berea. Porque me gustó la actitud que había en los hermanos de Berea. Ahí está en el capítulo 17 de Hechos. Porque hay gente que, mira, hermano, me ha preguntado gente cristiana a mí. ¿Qué quiere decir Berea, hermano? Y yo digo, Padre Santo, 20, 30 años en el evangelio, mis hermanitos, y no saben qué quiere decir Berea. Era un pueblo, hermano, que Pablo y Bernabé fueron a predicarles el evangelio y los apóstoles iban a predicarles el evangelio. Acuérdese que en ese tiempo estábamos en la transición del pacto antiguo, de la ley, que ya fue completo en Cristo, ya no estamos bajo el pacto de la ley, al nuevo pacto. Y era Pablo, hermano, los apóstoles, mayormente Pablo, quien iba de pueblo en pueblo, instruyendo a la iglesia tocante al nuevo pacto, hermanos. ¿Me entiende? Entonces, vemos nosotros que los hermanos de Berea recibían a los apóstoles, escuchaban su mensaje, pero dice claramente que se iban a las escrituras para ver si lo que Pablo y los apóstoles estaban enseñando era de acuerdo a la escritura.
Por eso todos mis ministerios se llaman Berea, hermano. La voz de Berea. Estudio expositorio de la palabra de Dios. Que ahorita estamos hablando de la ramera de Apocalipsis, de los tiempos finales. Vamos a estar viendo dónde está la iglesia durante la gran tribulación en los siguientes capítulos. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que la iglesia está en la Nueva Jerusalén. Porque se fue en el rapto, esperando que Cristo vuelva en la segunda venida juntamente con nosotros para venir con Él a establecer, para que Él establezca su reino. Donde vamos a vivir lo que la Biblia llama el milenio, hermanos. Pero, volviendo al tema, aún la escatología, hermano, no podemos sacarla de contexto. Es importante que usted sepa esto. Ahorita China y Rusia quieren retomar el nuevo orden mundial y se refiere a lo económico, hermano. A lo económico. Y Donald Trump les peleó, pero como los democráticos son socialistas, comunistas, quieren convertirnos en comunismo, ellos están atacando la primera enmienda. Es lo que titulé ahora el tema de este día. La primera enmienda en peligro, interrogante. Sí, hermanos. La primera enmienda de Estados Unidos de nuestra Constitución está en peligro, hermano. Y de una vez, si logran los democráticos destruir la primera enmienda, van a destruir todo lo demás que tenga que ver con Dios, con la libertad de predicar el evangelio, con los pastores, las iglesias, y nos van a callar y nos van a meter a la cárcel y perseguir al nivel federal. Entienda usted por dónde va esto, para dónde va esto. Y esto no tiene que ver nada con escatología. Porque yo escucho a muchos pastores y predicadores decir, es que lo que está escrito, pastor, y se va a cumplir. Claro que sí, pero quédese bíblicamente integrado. No se desvíe del mensaje bíblico. Porque aunque usted dice, lo que está escrito, lo dice nomás como un pretexto, pero no siendo realista. ¿Por qué le digo? El que China y Rusia quieran tomar el nuevo orden, quiere decir que quieren controlar la economía global. Porque usted tiene que entender, hermano, por favor entienda. Hay un terrible misconcepto en muchos cristianos que piensan que el anticristo va a aparecer, va a controlar todo el mundo y va a sujetar a todo el mundo a la marca de la bestia. Y lo enseñan predicadores de renombre, que aquí ponemos a unos de ellos, hermano. No que estamos de acuerdo con ellos, pero creemos en que ellos tienen derecho a su opinión, hermano. Pero le voy a decir yo creo la 50 vez en este programa, el anticristo no va a controlar todo el mundo, hermano. Esa es una mentira que no es bíblica. La Escritura enseña que el anticristo va a controlar 10 naciones, hermanos. 10 naciones. El imperio romano antiguo reavivado, que incluye a Roma. El Papa va a someter su soberanía y de Roma y de todos los católicos y lo va a rendir al anticristo. Por eso, amigo católico, amiga católica, sálgase de esa institución idólatra. Porque sus mismos papas van a hacer alianza con el anticristo. Roma incluye las 10 naciones. Por eso la Escritura dice, salir de ella, pueblo mío. Por eso le digo, hermano, la primera enmienda, hermanos, de Estados Unidos, nuestra Constitución, fue inspirada por hombres que temían a Dios y servían a Dios y venían a buscar una nación libre, donde el evangelio y la libertad de expresión se pudieran practicar sin represalias del gobierno. Por eso escribieron la Constitución, por eso los democráticos siempre están constantemente atacando la Constitución. Obama dijo, es un artículo muy viejo, tiene que reescribirse. ¿Se fija? ¿Qué es lo primero que jura el presidente, hermano, cuando lo inauguran como presidente? Cuando lo reciben como presidente, lo hacen que jure sobre la Biblia. ¿Y qué es lo que promete y lo que jure ahí el presidente cuando lo adoptan, lo inauguran para presidente? ¿O qué quiere decir oficialmente va a ser el presidente? Que él promete proteger la Constitución de Estados Unidos. Que él promete
proteger la Constitución de Estados Unidos. ¿Entiende eso? Él promete defender la Constitución de Estados Unidos. ¿Por qué le estoy repitiendo esto? Porque es precisamente lo que ellos quieren cambiar. Es precisamente lo que ellos quieren quitar. Mayormente la primera enmienda, por eso quitaron a OAN, de Dish Network, de DirecTV. Por eso quitaron a Newsmax de DirecTV. Porque están trabajando junto con los democráticos, con la agenda globalista. Ellos quieren rendir la soberanía de Estados Unidos al globalismo, a las Naciones Unidas, que será una institución impactada por el anticristo. Porque el reinado del anticristo, hermano, no va a ser en México, no va a ser en Estados Unidos, no va a ser en Canadá, no va a ser en Centroamérica. Entienda eso. El reino del anticristo va a estar en el Medio Oriente, donde hoy es lo que se llama Irán, Persia, Turquía, Jordán, las áreas alrededor de Israel. Ahí es donde gobierna el anticristo. Déjese de creerle a estos escatólogos que están dando opinión sobre escatología. Están dando su opinión como escatología, hermano. Y la Biblia dice claramente que el anticristo va a gobernar 10 naciones. Va a tener naciones enemigas, va a estar peleando con naciones. Los juicios de Dios ahí en Apocalipsis, desde el 13 en adelante, todos los juicios que estudiamos, acuérdense de dónde estaban cayendo. Cerca del río de Éufrates. En el reinado del anticristo, vino unas llagas sobre el reinado del anticristo. Y el anticristo causó, note una cosa, para ustedes que no entienden que el anticristo no va a controlar a todo el mundo entero. Para que ustedes entiendan claramente la escatología bíblica. La escritura dice, enfáticamente, que el anticristo va a ser una imagen. Y todo aquel que no adore la imagen de la bestia, ¿qué le va a hacer? Léala ahí en Apocalipsis, creo que es el 13. O el 15. Pero léala ahí. Él hace una imagen del anticristo. Y causó que todos aquellos que no adoren su imagen, causó que los mataran. Escucha bien lo que le estoy diciendo aquí, la escatología correcta. No lo que se está enseñando hoy en día, que el anticristo va a controlar a las 195 naciones que existen, que él va a marcar a todo mundo. Va a haber una escasez económica. ¿Por qué? Porque el anticristo va a impactar la economía. Y no nomás el anticristo, los juicios de Dios que van a estar cayendo en Europa, en el Medio Oriente, hermano, donde hay petróleo, donde sale mucho trigo de esos rumbos, de ahí sale mucha economía para otras partes del mundo, que nosotros, como por ejemplo ahorita, hoy actualmente, los democráticos han hecho tanto trato con China, hermanos, y algunos republicanos como Mitch McConnell y esos corruptos, el Romney, toda esa gente, son corruptos. Son republicanos, pero son corruptos. No todos los republicanos son conservadores, hermano. Mitt Romney, McCaskey, Collins, Liz Cheney. Toda esa gente, hermano, son republicanos de nombre nomás, pero en realidad son globalistas también, como George Bush. ¿Sabía usted que George Bush, los dos, el papá y el hijo, eran globalistas? Donald Trump no es globalista, hermano. Donald Trump dice que esta nación nunca debe rendir su soberanía a las Naciones Unidas, a la OTAN, a nadie. Ni al calentamiento global, ni nada de eso. Por eso odiaron a Trump, por eso se voltearon contra Trump, porque es el que le está dando la oposición a los globalistas, a la OTAN, a OPEC, a China, a México y a todos los países, y a Canadá, y a todos los países que están abusando de nuestra economía, porque el Tratado de Libre Comercio, hermano, decía Luis Carlos Mendoza que era Trump racista. No, Luis Carlos Mendoza es un ignorante en este aspecto, hermano. Yo sé que él tiene talento para hablar, hermano, pero Luis Carlos Mendoza, hermano, no tiene mucho conocimiento de la historia, de nuestro gobierno, de nuestras pólizas que aquí se practican. Hablará bien, tendrá sus buenas contemplaciones cuando estaba en la radio antes, Luis Carlos Mendoza, pero él es muy ignorante, hermano, en cuanto a política. Y él decía que Trump era racista, que por eso estaba contra China, contra México. No, Trump estaba contra China porque note una cosa, China nos cobraba a nosotros 25% de impuesto para exportar algo para China. Y nosotros, en cambio, le cobrábamos a ellos 5% para exportarlo de ellos para acá. Y dijo Trump, ¿qué es esto?
Que para yo venderle un carro a China tenemos que pagar 25% de tarifa y ellos nomás 5%. Y dijo Trump, esto se va a parar. Y por eso lo acusaba Luis Carlos Mendoza de racista. El Tratado de Libre Comercio. México estaba sacando mucha ganancia. Canadá estaba sacando mucha ganancia y Estados Unidos no. Hubo un tiempo, hermano, después de la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos, hermanos, se dedicó a ayudar a las naciones pobres para que salieran del comunismo, de la pobreza y progresaran, pero ya no estamos en ese nivel. Los tiempos han cambiado, ya China nos está superando económicamente y está por superarnos económicamente. Por eso Trump le paró su alto a China, a México, a Canadá, a OPEC, a Rusia, a todas aquellas naciones, y dijo, primero viene mi país, primero viene nuestro país, que es lo que él juró cuando juró de presidente. ¿Y a quién se echó encima? A todos los globalistas, a los que están con el anticristo, con el globalismo, con el nuevo orden mundial que quieren formar China y Rusia. Y ese es Joe Biden, Barack Hussein Obama, Kamala Harris, Nancy Pelosi, Hillary Clinton, Bill Clinton, George Bush, Walker y el otro, el papá. Son globalistas, hermano. ¿Y por qué es importante que usted entienda esto? Porque esto tiene que ver todo con la escatología final. Todo. Si esta nación donde vivimos va a permanecer libre, hermano, es porque la iglesia se levantó a defender su constitución. Pero si la iglesia y los cristianos siguen de indiferentes, como le dije, ya tengo 2 meses diciéndole, entre 46 a 50 millones de llamados cristianos de nombre solamente votan por el Partido Democrático. Si usted quiere estar persuadido que usted puede ser hijo de Dios y votar por el Partido Demócrata que está contra Dios, del aborto, de que se casen hombres con hombres, de callar a la iglesia, de quitar la oración de las escuelas públicas, de que no se lea la Biblia en ningún colegio o en una escuela pública, eso lo ha hecho su Partido Democrático. Entienda por dónde viene esto. El objeto es callar a la iglesia. El objeto es destruir la primera enmienda, hermanos, que nos da el derecho a libre expresión. ¿Qué es libre expresión? Publicar las buenas nuevas del Evangelio en la tele, en la radio, en las redes sociales. ¿Y por qué nos están censurando, hermano? ¿Por qué nos están censurando? ¿Por qué quieren callar a los conservadores? ¿Por qué odian a alguien como Donald Trump? Escuchen una cosa, para que no haya malentendimientos. Nunca he dicho que Trump es cristiano. No tiene fruto de un cristiano. Pero lo que sí tiene Trump, que ha apoyado la primera enmienda y el derecho del Evangelio. Y reconoció Jerusalén como la capital de Israel. Y movió. No nomás reconoció con palabra, como lo había hecho Bush, Clinton, Obama y Joe Biden, que yo sepa no lo reconoció hasta el día de hoy. Pero ellos reconocían que Jerusalén era la capital de Israel. Hermano, profecía cumpliéndose. Cristo viene, Cristo va a redimir a Israel y la capital del mundo entero va a ser Jerusalén, donde va a estar reinando Cristo. Entienda cómo estaba Trump actuando proféticamente, aunque él no es cristiano. Y él no nomás dijo, reconozco a Jerusalén como la capital de Israel. Movió la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, reconociendo la soberanía de Israel como nación. Para que usted entienda por qué o por qué odiaban tanto a Trump. No es porque era racista. No es porque un hombre que estaba demente. Es lo que le han hecho a la gente creer. A usted creer. Pero yo miro el fruto. Por eso le digo, haga su sentimentalismo a un lado, hermano. Hágalo a un lado su sentimentalismo. Cuando se trata de profecía, haga sus emociones a un lado. Cuando se trata de política, haga sus emociones a un lado. Esto es cuestión de principio. Principio bíblico y principio de nuestra nación. Establecida por hombres y mujeres que servían a Jesucristo,
que hicieron esta constitución, no para proteger al católico. De eso venían huyendo. Y eso es una historia que no le enseñan ni en Fox News, ni en Newsmax, en ninguna canal, menos en CNN, menos en ABC, menos en CBS, menos en Facebook, y en Twitter, y en Google, y en Amazon. Porque todo esto es controlado por los democráticos. El Departamento de Justicia ahorita, el FBI, las prensas, New York Times, Washington Standard, LA Times, cualquiera. Todo es controlado por la agenda globalista de los democráticos. Cuando nuestros padres fundadores cruzaron el océano en aquel barco llamado el Mayflower, la Flor de Mayo, eran cristianos, evangélicos, creían en Cristo y venían dirigidos por Jesucristo para establecer una nación para su iglesia. Y aquí en Estados Unidos, América del Norte, es donde ha permanecido la iglesia de Jesucristo por casi 300 años. Nuestros padres fundadores, hermano, no venían fundando una nación para mexicanos, ni para afroamericanos, ni para anglos, para cristianos, entienda eso. Y es donde el mundo secular le quiere enseñar una historia basada nomás en el racismo. Por eso los democráticos, todo el tiempo que pasa algo, nomás sale el racismo. Ahora que sacaron a esta pro-musulmana, Ilhan Omar, una musulmana en el Congreso que odiaba a Israel, que condenaba a Israel, que no quería reconocer que terroristas musulmanes destruyeron la Casa las Torres Gemelas. Ilhan Omar, que ha condenado a Israel dentro del Congreso. Y por si usted no sabía, al nivel estatal, a nivel federal y a nivel local, hay más de 218 congresistas musulmanes ya, hermanos, en una nación cristiana. Póngase a pensar, en una nación cristiana. ¿Qué no ve usted el peligro? ¿Qué no ve usted lo que está pasando? Es Satanás, que quiere destruir la primera enmienda para callar a la iglesia, para callar a los cristianos. Cuando nuestros padres fundadores llegaron a esta nación, no llegaron para proteger a la iglesia católica. De ella venían huyendo. De los papas, del gobierno de Inglaterra, controlado por la iglesia católica, querían forzar a todo el mundo, o te conviertes al catolicismo, o te matamos, te destruimos, o te quitamos tu negocio, te torturamos. Y por eso establecieron esta constitución. Y por eso nosotros tenemos que agradecerle el sacrificio que ellos hicieron, aunque ellos eran guiados por Dios. Y la primera enmienda es exclusivamente, originalmente, para proteger al cristiano, al evangélico. Pero no enseñan eso en los colegios, no le enseñan eso en las escuelas públicas. ¿Por qué? Porque no quieren que usted sepa la verdad de nuestra Constitución. Por eso decía Barack Hussein Obama, este artículo, la Constitución de Estados Unidos, es un artículo muy viejo, deben cambiarlo. Decía Hillary Clinton, deep-seated religious moral codes have to be changed. Esos códigos morales profundamente arraigados en la gente tienen que ser cambiados. ¿Qué le está diciendo? Quiten la primera enmienda para callarlos, porque no nos pueden callar al solo que quiten la primera enmienda. No pueden callar esos deep-seated religious moral codes al solo que nos suspendan la primera enmienda. ¿Entiende usted por dónde viene el ataque a quitar la primera enmienda para callar a la iglesia? ¿Para callar al creyente, al conservador? Y todo aquel que nos oponemos al nuevo orden mundial que quieren establecer. Es que Estados Unidos, hermano, no tiene que ser parte del nuevo orden mundial. Podemos permanecer y luchar para permanecer nosotros con los países como Israel y aliados, de que mantengamos el nuevo orden mundial bajo la influencia nuestra. Nada que ver, hermano, con el reinado del anticristo. No malentienda la escritura, por favor, como lo hace mucha gente. El nuevo orden mundial no tiene nada que ver con el anticristo. Yo sé que hay escatólogos que enseñan eso, pero es mentira. Entienda, por favor, que la escritura dice claramente, enfáticamente, que el anticristo va a gobernar 10 naciones, no más, nada más. Y los juicios de Apocalipsis, aquí los estamos estudiando, hermano, en la voz hebrea. El siguiente programa que sigue, estamos en la escatología ahorita final. Estamos estudiando escatología final. Y ahí yo lo estoy mostrando verso por verso, capítulo por capítulo, verso por verso, cómo está escrita la escatología paso por paso.
Nada que ver el nuevo orden mundial con el sistema del anticristo. Nada que ver. La razón que el orden mundial económico va a ser impactado es porque el anticristo va a gobernar 10 naciones donde hay mucho petróleo y va a impactar económicamente al mundo entero. Que si el anticristo dice, yo no voy a perforar nada de aceite para que el precio suba a 300 la barrica, sube a 300 la barrica de petróleo, hermano. ¿Entienda usted eso? Hay gente ignorante que me dice, ¿por qué se andan peleando por el aceite? ¿Por qué se andan peleando por el aceite? Que 9/11 George Bush lo hizo al drede para... Mira, a mí no me cae George Bush, es globalista. Yo no defiendo a George Bush, que no me cae el hombre. Es traicionero. Pretendía ser conservador y al final no era globalista. Su papá también y su hijo también, Jeb. Todos ellos son globalistas. Porque miran el interés económico para ellos primero que el bienestar de la nación, la libertad de la iglesia en esta nación. Por eso son unos cobardes que no hicieron nada. Pero se levanta un hombre valiente como Donald Trump y gracias a Dios que es valiente. Porque hasta la fecha no lo han podido tumbar. 7 años queriéndolo destruir con el FBI, el Departamento de Justicia, con la prensa, los medios de comunicación, y aún no han podido destruir a Donald Trump, hermano. El único presidente que yo sé, igual a Reagan, que ama a esta nación, que pone a esta nación primero, que pone a la iglesia primero, que defiende nuestros derechos como cristianos, que defiende la primera enmienda, que no permite que otros países se burlen de nosotros militarmente. Donald Trump. ¿Entiende por qué lo odiaron tanto? Porque él estaba en contra del orden mundial nuevo que quieren establecer. Él estaba en contra de rendir nuestra soberanía al calentamiento global, a los acuerdos de París, a China, a Rusia, a OPEC, a cualquier nación. Por eso Donald Trump nos hizo, hermano, independientes de petróleo por primera vez en la historia, bajo la presidencia de Donald Trump. ¿Por qué? Porque es un hombre sabio, un hombre que no es globalista, un hombre, Donald Trump, que le importa tanto este país. Y yo sé que algunos se salen, nomás menciono a Donald Trump, se salen los mexicanos, lo leo, se salen del radio y se salen de aquí. Abra su mente, haga su sentimentalismo a un lado, por favor, y entienda que esta nación está por ser destruida por el Partido Democrático y se quieren unir al globalismo, al sistema global, se quieren unir al nuevo orden mundial para controlar todos los aspectos de nuestra vida económica. Y lo que yo le decía al principio del programa, se lo voy a explicar, no crea que se me olvidó. Nada más estaba esperando que se uniera una poquita más gente. La mentira que el anticristo va a controlar a todo el mundo, hermano, no es bíblicamente probado. Lea la escritura. Porque si el anticristo mata a todos los que no adoran su imagen, quiere decir que él ya mató a toda la gente en el mundo. Las 195 naciones que hay. Entonces, ¿quién sobrevive al anticristo? ¿Quiénes van a vivir no más, nada más? Los que recibieron la marca de la bestia, que son las 10 dentro de las 10 naciones que él va a controlar. Y hay 195 naciones. Entienda eso. No tiene sentido lo que dicen estos escatólogos modernos fuera de contexto. Porque póngase a pensar, si el anticristo controla las 195 naciones, y si el anticristo da el orden de que maten a todos los que no adoran su imagen, póngase a pensar, los van a matar a todos. Quiere decir que los únicos que van a sobrevivir esa furia del anticristo son los que se marcaron. Entonces, ¿cuándo viene Cristo por Israel? ¿Cuándo vuelve la iglesia? ¿Cuándo se salvan los millones que se van a salvar, hermano? Durante el milenio. ¿Cuándo? Si ya los mató todos el anticristo, ya no quedó humanidad. Segundo punto. Y causó que todos recibiesen una marca en la mano derecha o en la frente. Y que nadie pudiese comprar, ni vender, ni intercambiar, nada que tiene que ver, hermano, con economía, al solo que tuviera la marca de la bestia. Y el que tenga sabiduría, marque el número de la bestia, porque es un número literal. 666. Quiere decir que si el anticristo controlara las 195 naciones que existen, y solamente pudieran comer y tomar agua y pagar el bill de la luz, gasolina, el hospital, doctor, los que tuvieran la marca de la bestia, quiere decir que el simple hecho de que nadie iba a poder comprar comida, iban a desaparecer casi 8 billones de personas
del mundo, porque el área del anticristo, las naciones que van a controlar, si acaso llegan a 800 millones o a 1 billón, lo que él va a controlar. Quiere decir que de los 8 billones que somos ya, nomás 1 billón sobreviviría, que serían los que están dentro del reinado del anticristo. Pero eso no es práctico, no es bíblico, hermano. Entienda, por favor, no va a controlar el anticristo todas las naciones del mundo. Eso es una mentira. La Escritura dice claramente y enfáticamente que va a controlar 10 naciones. Solamente 10 naciones. ¿Entiende eso? Entiéndalo, por favor, porque no está hablando aquí con una persona que empezó a leer la Biblia ayer. Tengo más de 45 años estudiando escatología, hermano. Yo sé lo que le estoy diciendo. Y a mí no me importa que se llamen doctores en escatología, apóstoles en escatología. No importa qué título se pongan, hermano. La escatología la interpreta la Escritura cuando se deja en contexto. Si ellos sacan la Escritura de contexto, como lo están haciendo ahorita muchos de ellos, están mintiéndole a la iglesia, quizás en ignorancia, quizás porque no conocen, pero que lean bien. Porque si tienen cabeza para engañar a la gente, también tienen cabeza para estudiar la verdad. Y que la estudien y la enseñen. Porque el anticristo no va a controlar a todo el mundo, va a controlar 10 naciones. Tendrá naciones enemigas. Lo que va a cambiar es la economía global. Porque el anticristo, como va a estar controlando mucho en Europa, va a tener aliados, así como va a tener enemigos. Se fija, porque cuando él está perdiendo para allá para el norte la batalla, dice que deja de perseguir a Israel para ir a defender su frontera al norte. Ahora, este anticristo va a ser un judío. No se está inventando cosas que la gente le dice. Va a ser un judío que va a hacer un pacto con el anticristo por 7 años de paz. Y estará entrando el mundo a los tiempos de la angustia de Jacob, a las 70 semanas de Daniel, a la gran tribulación. Mientras, escúchame en el siguiente programa, vamos a estar viendo dónde está la iglesia. ¿Dónde está la iglesia durante la gran tribulación? Poco tiempo antes de que Cristo destruya a todo el anticristo, viene Cristo con su iglesia. Juntamente con ellos veremos Él, la iglesia del Cordero, para que Él establezca su reino y reinemos con Él. Ahora, llegando a lo que se trata este programa. ¿Cuál es la perspectiva política? Porque ya le acabo de dar la perspectiva bíblica de lo que va a pasar. ¿Cuál es la perspectiva bíblica de lo que yo le estoy diciendo? Y le voy a dar ahora una grande escritura que nos prueba claramente que el anticristo no controla a todo el mundo. ¿Ok? Se lo voy a leer ahí en Mateo 25:11. Si el anticristo controla a todo el mundo, ¿quiénes son estas naciones que habla Cristo aquí? Y me refiero a las naciones cordero y a las naciones carneras, a los chivos. ¿Ok? Entienda esto bien. Mateo 25, y ya que le lea esto, le voy a dar la aplicación por qué tenemos que defender la Constitución. ¿Por qué tenemos que defender la primera enmienda? ¿Por qué tenemos que permanecer una nación soberana, independiente del orden mundial, independiente de las Naciones Unidas, independiente de cualquier foro económico que se establezca? Debemos permanecer una nación libre como la somos ahorita. Porque el anticristo no va a controlar todas las naciones como mucha gente enseña equivocadamente, que no conocen la escatología. Porque yo le pregunto a usted, hermano, entienda algo de estos que se llaman por ahí doctores en escatología. Yo le pregunto a usted, ¿dónde agarraron su doctorado? ¿Qué instituto les dio a ellos una licencia que diga doctor en escatología? ¿Qué institución? Porque aquí no hay ninguna institución, hermano, que da licencias para escatología. La escritura se interpreta por sí misma. La escritura se deja en contexto. La escritura se aplica prácticamente también. ¿Qué es lo que hacemos en este programa? Y en La Voz de Berea. Por eso yo enseño expositoriamente. Usted no me mira a mí aquí leyendo un versículo y gritando por 2 horas, emocionando a la gente. No, usted siempre me mira predicando expositoriamente, enseñando expositoriamente, porque esa es la manera correcta, bíblica de enseñar la escritura. Le voy a enseñar a usted por qué. Otra prueba bíblica que el anticristo no controla todas las naciones del mundo.
Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Habla de la segunda venida. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Cuántas naciones, hermanos? A ver, ¿cuántas? Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y los apartará unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de las cabritos. Es llamado el juicio de las naciones, que comenzará en el principio de la edad del reino. Y pondrá las ovejas a su derecha. Se refiere a las naciones que cooperaron con el anticristo. Ok, les lo voy a leer otra vez para si no entendió. Y pondrá a las ovejas a su derecha. ¿A quiénes? A las ovejas a su derecha. Nota, se refiere a las naciones que no cooperaron con el anticristo. Y a los cabritos a la izquierda. Las naciones que cooperaron con el anticristo. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 35. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Y fui forastero y me recogiste. Desnudo y me cubriste. Enfermo y me vististe. Yo estuve en la cárcel y me visitaste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento y te dimos de beber? Déjeme leer la nota ahí. La palabra justo no pertenece a la justicia de Cristo, se le da al creyente que en la salvación. No se refiere a la justicia de la salvación, sino en cambio, las relaciones justas con Israel por estas naciones. En otras palabras, durante la gran tribulación, esta nación van a existir todas las naciones que ahorita existen. O sea, las 195 naciones que existen van a existir en el tiempo después de la gran tribulación. Y Dios las va a llamar a cuentas, es lo que estamos viendo aquí. Que Dios llama a cuentas a aquellas naciones que no apoyaron a Israel durante la gran tribulación, hermano. ¿A quién llamó el Señor a cuentas? A todas las naciones. Van a existir todas. Lo único que Cristo va a destruir, hermano, es al anticristo, a la bestia, al falso profeta, a todos ellos lo va a destruir cuando Él venga a redimir a Israel, a mediación de la gran tribulación. El anticristo hace el trato por 7 años, al 3 años y medio lo quebranta, comete la desolación de Daniel, que se mete al templo y exige que lo adoren como Dios. Israel se da cuenta que fueron engañados. Israel huye a Petra, huye al desierto, mientras que Cristo viene a redimirla. Y se cumple Mateo 24 y Lucas 21 y Marcos 13, donde dice: el que esté en la azotea no baje para abajo a tomar su prenda. Muchos creen que es el rapto ahí. No, hermanos. Ahí no es el arrebatamiento. Es la persecución que viene contra Israel para matarlos el anticristo, para acabar completamente con los judíos si él puede. Según Zacarías, de cada 3 judíos van a morir 2. Ahorita hay como 9 millones, van a morir como 5 millones o 5 millones y medio en ese tiempo. En esta persecución de Mateo 24. Ahí no es arrebatamiento. Irán 2 caminando y uno será tomado y uno dejado. Estarán 2 moliendo en el molino y uno tomado y uno dejado porque van a escapar. Todos van a correr para Petra, mano. Y muchos van a escapar. Por eso dice la Escritura: ay de las mujeres que están encintas, embarazadas. Y les dice a los judíos: oren para que su viaje no sea en el invierno. ¿Cuál viaje? ¿El rapto? No, porque el rapto es en un abrir y cerrar de ojos. Nada que ver con el rapto ahí. Y Él enviará, Mateo 24, y Él enviará a sus ángeles para que a todos los 4 puntos cardinales del mundo para escoger a sus escogidos, para llevar a todos los judíos de todo el mundo entero, hermanos, a la tierra de Israel. Porque llegó la hora de la redención de Israel, donde Jesucristo va a redimir a Israel. No malentienda la escatología, hermano. El arrebatamiento, la iglesia no está aquí. Ahí está en 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Cuando dice: el Señor mismo, no ángeles, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de arcángel y con trompeta de Dios y llamará a su iglesia. No malentienda la diferencia del arpazo y el parousia, la segunda venida literal física de Cristo al arpazo.
Síganme en el siguiente programa a las 9:15, 9:20, 9:30, por ahí vamos a estar entrando ahí. Entonces, vamos a la aplicación política. El por qué el Pastor Pando dedica mucho tiempo a hablarles en este programa, a veces hasta diokis, porque muchos de ustedes se enojan, me quitan, que estoy loco, dicen que yo no sé lo que estoy hablando. Vamos a ver aquí unos comentarios de la hermana, es la única que ha comentado ahorita, es todo lo que miro, la hermana Riqueta Carrizal. No se avergüenza, hermano. ¿Tiene miedo usted de identificarse con la verdad o qué? ¿Por qué niegan clicarle ahí para ver, para que no sepa la gente que me están viendo? Yo entiendo que hay algunos pastores que los regañan, pero un pastor que manipula a su gente no es pastor, es un manipulador, es un engañador. No tenemos los pastores autoridad de Dios de manipular a la iglesia, hermano. Dice la palabra claramente, ahí Pedro nos dice claramente, que apacentemos la grey de Dios, siendo un ejemplo para ellos, no por control, no arbitrariamente. Pero me da tristeza que el pueblo hispano sea tan cerradamente en este aspecto, hermanos. Llenos de soberbia y de orgullo, no quieren identificarse con uno loco que predica la verdad. Así decían de Juan el Bautista, así decían de Isaías, así decían de Pablo, de Cristo, que eran locos. ¿Por qué? Porque hablaban la verdad que a la gente no le gusta. La gente, hermano, es religiosa. La gente quiere religión, pero la gente no quiere servir a Dios. Y la gente no quiere la verdad. Dice nuestra hermana Riqueta Carrizales aquí. Amén, amén, ok. Muy cierto, les están enseñando puro odio y mentiras, exactamente. Lo que dice de Jorge Bush es muy cierto, claro. Aquí tratamos de hablar, hermanos, todo lo que se puede en cuanto a la verdad. No desviarnos ni para la izquierda ni para la derecha. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? ¿Por qué le expliqué un poquito de escatología en medio de un programa político? Porque, primeramente, principios conservadores, damos noticias, información, pero jamás nos apartamos de la verdad del Evangelio. Jamás. Yo no le estoy diciendo que lo sé todo, pero lo que Dios me ha dado por mí de gracia yo lo comparto con usted. Ahora, yo he puesto mi parte también, 45 años estudiando la Biblia, va a aprender algo uno, hermano. Y el Espíritu Santo le va a abrir el entendimiento, porque ¿cómo quiere usted que el Espíritu Santo lo instruya si usted no lee la Biblia? ¿Usted cree que el Espíritu Santo nomás lo instruye ahí orando todo el tiempo? No, hermanos. Eso es parte, porque aprendemos a ser sensibles a la educación, a la instrucción del Espíritu Santo. Pero imagínese, orando, confiando en Dios, 45 años estudiando la palabra de Dios, hermano. El Señor le va a enseñar a usted algo. No puedo creer yo que alguien va al colegio a ser doctor y estudia 8 o 10 años y salga ahí y no, pues no entendí nada. Va a aprender algo porque se empeñó a estudiar. ¿Cuánto más, hermano? Más valioso y poderoso no es estudiar la palabra de Dios que nos produce vida eterna, que nos revela la voluntad de Dios. Nos dice claramente lo que está por suceder. Y Cristo viene pronto, se lo digo. Vamos a prepararnos. La aplicación política de lo que se trata, ¿por qué le hablo escatológicamente? Entendiendo una vez ustedes ya pues que el anticristo no va a controlar todo el mundo, nomás 10 naciones. Eso quiere decir, y le leí donde Cristo llama a las naciones a juicio, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de tomar, estuve en la cárcel y no me visitaste. ¿A quién está hablando aquí? No está hablando aquí del individuo, hermano, léale bien. Cuando llame a juicio a las naciones. Aquí no se aplica individualmente, aquí está hablando el juicio a las naciones, la justicia de las naciones. ¿Me entiende bien, hermanos? ¿Me entiende bien o no me entiende? Está hablando de la justicia a las naciones. Quiere decir que el anticristo no va a controlar a todas las naciones. Y eso quiere decir que esta nación tiene una decisión que hacer. O va a seguir los principios de Dios, apoyar a Israel, honrar al Dios de Israel y recibir la vida eterna y la protección de esta nación, o esta nación se va a voltear contra Israel y oponerse a Israel y Dios la va a juzgar. Como acabamos de leer aquí, el juicio de las naciones. ¿Cuál es la aplicación política? ¿Quién es nuestro presidente? ¿Quién es nuestro Congreso federal y estatal? ¿Quién nos representa ante el gobierno? Hará la diferencia en qué decisiones se hagan cuando llegue este momento crucial que está próximo, hermano, la gran tribulación para esta nación. No para la iglesia,
Estoy hablando ya de las naciones. Individualmente, el creyente se va en el arrebatamiento y es arrebatado en las nubes el creyente y nos vamos con Cristo y no vamos a estar aquí para los juicios de esta nación o las naciones y no vamos a estar aquí para el tiempo de la gran tribulación. Entonces, la iglesia verdadera de Cristo que se preparó no va a estar siendo juzgada como nación porque ya obtuvimos la vida eterna. Ya estamos en el cuerpo glorificado. Ya estamos en la Nueva Jerusalén gozando la eternidad con Cristo mientras que Él hace su voluntad aquí en la tierra, destruye el anticristo y prepara la tierra y el mundo y todo el mundo entero, hermano, para que Él gobierne. Él gobernará todas las naciones. El Cristo que servimos nosotros, el Dios nuestro, crió la tierra, todo lo que existe, y Él tomará control de nuevo de todas las naciones que existan. Jesucristo mismo. Pero de aquí a ese entonces, nos corresponde, hermanos, defender la fe, contender por la fe, defender nuestra constitución que establecieron nuestros hermanos en Cristo, para que esta nación pueda tener libertad y los políticos entiendan que si deshonran a Dios y si deshonran a Israel y no apoyan a Israel, Dios tendrá que juzgar a esta nación como cualquier otra nación pagana. Y ahí es donde entramos los cristianos, los creyentes, a poner nuestra parte de nuestro granito de arena, en asegurarnos que esta nación no se voltee contra Israel, no traicione a Israel en estos últimos tiempos. Y mientras que tengamos a democráticos allá en el gobierno, como a Barack Hussein Obama, que era pro-musulmán, a Rashida Tlaib, que acaban de despedir, gracias a Dios, que no es tan malo no es tan malo el nuevo vocero de la Casa de Representantes, hermano. Y no me debe creer que se me escapa el nombre. McCarthy, Kevin McCarthy. Kevin McCarthy echó fuera a esta musulmana enemiga de Israel de la Casa de Representantes. Gloria a Dios por ello, hermano. Esta mujer, Ilhan Omar, la mujer morena musulmán que se tapa la cabeza en el Congreso, ella odia a Israel, ella maldijo a Israel, quería detener todos los fondos que Estados Unidos le da a Israel. Quería que Estados Unidos no apoye a Israel militarmente. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo, hermano? ¿Entiende por qué es importante, por quién votamos? Ilhan Omar, una sola congresista musulmana, estaba impactando las pólizas para no apoyar a Israel. Gracias a Dios que no le hicieron caso muchos de ellos. Pero ahora que tenemos la mayoría en la Casa de Representantes, gracias a los que votamos por gente conservadora que cree en la Constitución, vemos un paso bueno así al futuro de esta nación. Si ganamos el Senado, hermano, y la presidencia para el 2024, hermano, Israel puede contar con un buen amigo, Estados Unidos, porque aquí radica la iglesia del mismo Dios que sirve a Israel, Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, hermanos, el gran yo soy, el Alfa y el Omega, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es nuestro Dios. Los ateos, los musulmanes, en nuestro sistema de gobierno, quieren y están trabajando para echar afuera a Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios, espíritu del anticristo son ellos. Porque es la única manera que Satanás puede destruir esta nación. Leímos ahorita en Mateo 25. Dios llamará a todas las naciones a juicio. Por eso, le estoy dando la aplicación política. ¿Quién nos gobierna? Impactará el bienestar de esta nación o el juicio de esta nación. Joe Biden le está dando mucho dinero a los musulmanes. A Hezbollah, a Hamas, les está dando ayuda financiera. Trump le puso sanciones a Irán, los enemigos de Israel, para que no pudieran producir $1 billón de economía, hermanos. Y llega Joe Biden y quita las restricciones que le puso Donald Trump a Irán. Irán, que en sus mulas y sus presidentes han dicho que la meta de ellos es destruir a Israel. Lo han dicho sin detenerse, sin pelos en la lengua, como dicen por aquí la raza de acá en las norias. Por eso, hermano, nuestra forma de votar
impactará el futuro de esta nación. Porque esta nación y todas las naciones van a estar aquí durante la gran tribulación y van a existir. Nuevamente, la iglesia de Jesucristo que se preparó. Vamos a estar en la Nueva Jerusalén por 7 años. Hasta que volvamos con Cristo. Mientras Cristo va a estar yendo y viniendo a las nubes para destruir al anticristo y va a estar dándole orden a los ángeles. De Apocalipsis, ahí está todo en Apocalipsis. Pero el destino de esta nación, hermano, depende en cómo vota la iglesia. Porque es triste y me da coraje cuando me doy cuenta, las estadísticas, hermano, de que 46 a 50 millones de cristianos, llamados de nombre nada más, votan por toda la agenda de los democráticos. Eso me indica a mí que se llaman cristianos, pero no lo son porque su fruto los contradice. Es contrario el fruto que dan a lo que su boca dicen. Es que pastor, es que la política no tiene que ver nada con el evangelio. Qué error tan más grande. Cuando la escritura dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Creo que es el Salmo 33, 12. Cuando la escritura establece, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, ¿a qué cree usted que se refiere Dios cuando dice bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová? ¿No será que se está refiriendo a lo que hicieron nuestros padres fundadores? Que establecieron una constitución fundada en principios bíblicos, en la Biblia, por creyentes. ¿No será que a eso se refiere Dios cuando dice en el Salmo 33, 12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová? Pues precisamente, hermano, a eso se refiere. Déjame se lo pongo parafraseado. Bienaventurado Estados Unidos, porque su constitución honra a Dios. Amén. Porque fue escrita por hombres y mujeres cristianos evangélicos que venían buscando una nación libre y nos dejaron esta constitución que odia a Barack Hussein Obama, que odia a Hillary, que odia a Chuck Schumer, que odia a Nancy Pelosi, que odian los democráticos. ¿Por qué cree que quitaron a One American News de DirecTV? Porque son conservadores. ¿Por qué cree que hace 2 semanas atrás quitaron a Newsmax de DirecTV? Newsmax estaba entrando, hermano, abarcando a 13 millones de familias conservadoras. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Qué están haciendo los democráticos, hermano? Porque, acuérdense que les dije la semana pasada, AT&T, totalmente liberal, totalmente aliados con el Partido Democrático. AT&T manda 70% de DirecTV. Y cuando AT&T les dio el orden, quiten a One American News y quitan a Newsmax. Y al rato, si los dejamos, van a quitar a Fox News. Esto quiere decir que habrá puras noticias liberales donde quiera que usted vaya. Y no habrá quien defienda nuestra Constitución. Fíjese, hace unos tiempos atrás fuimos para México. Nos quedamos en hoteles. Usted no haya ninguna noticia conservadora en México. En los pocos lugares que encuentra es CNN en español. Totalmente liberal. Usted va a casi todos los hoteles de Estados Unidos que me he quedado en, nos hemos quedado en muchos cuando andamos de vacaciones. O salimos fuera de pueblo, nos quedamos en muchos hoteles diferentes. Y me gustan los hoteles que no lo mandan los indios, me gustan los hoteles que lo mandan los americanos limpios. Americanos que todo tienen limpio, hermano. No esos indios que tienen todo bien cochino todo el tiempo. Pero en ninguno de esos hoteles es muy raro que usted encuentre Fox News o Newsmax. Pero CNN está en todos los canales. Para que mire usted cómo controlan las masas de la gente por los medios de comunicación. Por eso es que nuestro pueblo latino está muy mal informado en política. Muy mal informado el pueblo latino. Porque no tienen recursos. Las estaciones supuestamente de radio ni la televisión supuestamente no tienen bastantes recursos para entrar con programas conservadores en español.
O tienen para los liberales, pero no para los conservadores. Por eso, DirecTV fue ordenado por AT&T para silenciar a los conservadores que salen en DirecTV. Dígame usted si esto no es algo corrupto. Dígame si usted si no nos quieren callar. Porque por ahí empieza la cosa, el ambiente. Al rato, como ya lo usted ha visto en ciertas ocasiones, han callado coaches que no oran después de un juego. No querían que tuvieran 10 mandamientos en lugares públicos. ¿Quiénes son estos? Los ateos y los demócratas. Y usted me dice, yo soy cristiano pero voto demócrata. Usted va, supuestamente, usted cree que vaya a alabar a Dios el domingo en la mañana, levanta sus manos y alaba a Dios. Y cuando llegan las elecciones va y vota para que maten niños. Se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres, para que callen a la iglesia, saquen la oración de las escuelas públicas, no permitan 10 mandamientos en lugares públicos, ni nada de eso, y usted me dice que es hijo de Dios, hija de Dios. ¿A quién cree usted que engaña? Se engaña usted mismo. Porque un hijo de Dios, una hija de Dios, somos hijos de Dios, hijas de Dios, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en la mall, cuando vamos de vacaciones, cualquiera que sea la ocasión. Un hijo de Dios lleva el fruto de un hijo de Dios y defiende lo que un hijo de Dios defiende. No hay excepción a la regla porque es cuestión de principios, de vivir por principios bíblicos. Pero el futuro de esta nación, hermano, está en peligro. La primera enmienda está en peligro. Si los cristianos que se llaman cristianos o los evangélicos que se llaman evangélicos siguen votando por la agenda de los demócratas, se están poniendo la soga en el pescuezo. Están cavando un hoyo donde se van a caer, donde se va a caer esta nación y no podremos salir de ella. Es tiempo de contender por la fe. Es tiempo de defender nuestra Constitución. Mayormente la primera enmienda, hermanos. La primera enmienda que nos da el derecho, la primera enmienda de nuestra Constitución que nos da el derecho de predicar a Cristo, de enseñar el Evangelio, de tener estaciones de radio cristianas, estaciones de televisión cristianas. Aunque no estemos de acuerdo con su mensaje en ocasiones, pero estamos de acuerdo con defender su derecho. Entienda la diferencia. Aprendamos a hacer un lado el sentimentalismo, el emocionalismo, y actuemos por principio. Esta nación será juzgada y destruida, juzgada por Dios, si esta nación opta por no apoyar a Israel durante estos últimos tiempos, que el anticristo y Satanás tratarán de destruir a Israel. Y para poder hacer eso tenemos que tener un presidente, un congreso, gobernadores que teman a Dios, que honren a Dios, que respeten la Constitución y respeten la palabra de Dios. Tan sencillo así. Amén. Le animo, hermanos. Abra sus ojos. Sé que Cristo viene pronto y Él va a cambiar todo. Pero nosotros tenemos que contender por la fe, por nuestros derechos y defender nuestros derechos como cristianos en esta nación, de los hijos del diablo, de los hijos de Satanás, que están pasando todo tipo de leyes contra Dios, contra las morales de Dios, contra la palabra de Dios, contra la iglesia, contra el matrimonio, contra los niños, contra todo lo que es establecido por Dios. Y quedarnos callados, mudos, de brazos cruzados, no nos va a ayudar. Tenemos que defender nuestros derechos como cristianos en esta nación cristiana. Satanás quiere callarnos. Satanás quiere destruir esta nación. Y si no cambiamos nuestra forma de pensar, y si no nos informamos correctamente, usted va a estar votando por gente que está destruyendo la nación. Usted mismo está votando por aquellos que odian el Evangelio, al votar por el Partido Democrático, y por aquellos republicanos corruptos como Mitch McConnell, Collins, Murkowski, Kinzinger, Liz Cheney.
John Boehner, esas personas, hermano, se llaman conservadores, pero no lo son. Yo no sé por qué no se salen de nuestro partido y se van para otra parte. Porque se llaman conservadores que creen en la Constitución, pero no la defienden. Se unen con los democráticos para pasar todo tipo de leyes contra Dios. Porque ahora que pasó esta ley de proteger el casamiento a nivel federal de hombres y mujeres, Joe Biden y su gabinete, 18 senadores y como 39 representantes se hicieron al lado de ellos. Se llaman conservadores, pero no lo son. Hay que votarlos para afuera. Que salga esa basura de ahí. Porque son basura y promueven basura en contra de Dios. ¿Por qué habla tan fuerte? Porque escúchelos a ellos escúchelos a ellos qué dicen de nosotros. Que el grupo y el sector que hace más daño a la Constitución, a la libertad, dicen, son los cristianos. Son los creyentes, están llenos de odio. Así nos critican. Y así nos critica la iglesia también cuando predicamos la sana doctrina. Estas iglesias aquí en el área nodesa, hermano, ¿creen que yo estoy lleno de odio? Si alguien le ama a usted, es aquel que le habla la verdad. Si un pastor le ama, no lo va a traer por doctrinas de demonios y falsas como lo están haciendo ahorita, hermano. Si un pastor lo ama a usted, no lo va a llevar a las raíces hebreicas, ni al judaísmo. Si un pastor le ama a usted, le va a aplicar la sana doctrina, el nuevo pacto. Y se lo va a enseñar como lo hacía Pablo, Pedro, Cristo, los apóstoles. Los apóstoles no andaban por ahí enseñando, hermano, filosofía positiva. Tú puedes crear lo que tú quieras con lo que tú hablas. No andaban predicando eso los apóstoles, hermano. Ellos no andaban predicando esas tonterías. Ellos no andaban predicando la visualización. Los apóstoles no andaban predicando el judaísmo. Mucho menos este movimiento moderno de los judíos mesiánicos. Cuando se acabe la seducción del cristianismo, hermano, voy a estar enseñando la secta de los judaizantes y los judíos mesiánicos. Es la serie que sigue. Y ahora tengo preparada, ya tengo como 4 o 5 mensajes preparados. Pero el judaísmo está reavivado hoy en día, hermanos, dentro de muchas iglesias. Si su pastor lo ama, no lo va a llevar por el judaísmo. De nuevo a los rituales, de nuevo a la ley, de nuevo a ceremonias. No, hermanos, no podemos quitar el objeto, la vista de nuestra fe y del objeto correcto, que es Cristo y lo que Él hizo en la cruz de Calvario. No hay otra manera de que el hombre pueda ser redimido o ser salvo si no cree en Jesucristo y su obra redentora en la cruz de Calvario. Sálgase de esas iglesias falsas que le están mintiendo y engañando, hermano. Porque si Cristo viene y usted está en el judaísmo, en las ceremonias, o en la filosofía positiva, o en doctrina de demonios, usted se va a perder eternamente. ¿Cómo, querido hermano y hermana? Se han perdido hasta ahorita millones y billones de judíos que rechazaron a Cristo, hermano. Es triste, pero es la verdad. Aunque eran judíos, aunque eran portadores de la ley, portadores del pacto abrámico, al no reconocer a Cristo como el único y suficiente Salvador, se murieron perdidos eternamente, hermano. Y no hay excepción con la iglesia moderna. Si usted se desvía a falsa doctrina, a mentira y engaño, porque su pastor lo llevó por ahí, se puede perder su pastor junto con usted. Porque los judaizantes modernos están en contra del nuevo pacto. Quieren abrazar los dos, que es una blasfemia ante Dios. O está bajo el nuevo pacto o bajo el antiguo pacto. No puede estar bajo los dos. Entienda esto. Pero esta nación está en peligro, hermano. Tenemos que contender por la fe, levantar el estandarte, y hasta que esa trompeta suene o nos vayamos de este cuerpo y demos nuestro último aliento, que Dios quiera que cuando pase esto, seamos hallados dignos de contender por la fe. Predicar el evangelio. Predicar la verdad. Votar, hermano, por gente que respeta la Constitución. Votar por gente que respeta la iglesia. Votar por gente que respeta el matrimonio como Dios lo diseñó. Votar por gente que está en contra del aborto, hermano. Candidatos políticos. Es nuestro deber como creyentes. Quizás no estemos de acuerdo con todo lo que hacen, con todos los aspectos de su vida, de los políticos, pero por lo menos si defienden la Constitución y respetan a la iglesia, con eso basta. Tengamos cuidado, hermano. Cristo viene pronto. Vamos a prepararnos para su venida. Pero mientras que Él venga,
vamos a contender por la fe, vamos a votar por gente que ama esta nación, vamos a votar por gente que ama las morales que Dios estableció. Hay muchos de ellos, hermano. Pero como la prensa, los medios de comunicación engañan a la gente, ahí están votando por el Partido Democrático. Como le dije, entre 46 a 50 millones de llamados cristianos votan con el Partido Democrático, que nos está destruyendo la iglesia, está destruyendo las morales de Dios, todo lo de Dios en esta nación. Es la forma que Satanás ha planeado para destruir esta nación. Pero el Dios que servimos nosotros, hermano, los principios de Dios, la justicia, la verdad, va a prevalecer. Usted ponga su parte y vote correctamente. Investigue por quién está votando. No por quién le dice Luis Carlos Mendoza o Jorge Ramos o Univisión o Telemundo o la que